Mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Iliaster Squad Media. Ya estamos de vuelta por acá por el canal para traerles un nuevo video informativo hablando de las cositas que se vienen confirmando durante estos días que vamos a tener en la Mega Lata de 2024. Ya tenemos un roster mucho más amplio para las cartas que nos vienen en rareza del 25 aniversario. Tenemos también varias cartas confirmadas tanto para el apartado de las ultras como el apartado de las cartas prismáticas secretas, amén de otras cositas interesantes que iremos comentando una vez que estemos cubriendo todas estas cartas. Y nada, si es la primera vez que nos estás viendo por acá, como siempre te encargo que te suscribas y nos dejes tu like. Somos un canal súper consistente que traemos contenido bastante seguido de deck listing, unboxing, consejos de optimización para tu deck, blogs, noticias, market watch, lore y un montón de cosas que podrás encontrar en las playlists de este canal. Entramos entonces en contexto con la Mega Lata de 2024. Entramos de lleno entonces con el apartado de las cartas ultras, que como hemos comentado antes, este apartado se presta mucho para meter un poco de relleno en lo que son las latas. Y tenemos uno que otro aumento de rareza bastante interesante, como es el caso del Dynamondo, que ya estuvimos cubriendo esta carta en el video anterior de noticias cubriendo las cartas de la Mega Lata. Y bueno, tenemos que esta carta, como habíamos mencionado antes, fue bastante recurrente en la estrategia de los Voiceless, ya que tiene pues interacciones bastante buenas en el deck, nos permite estar tributándolo para acceder a lo que es un monstruo ritual que tenemos en el cementerio, en este caso el Skull Guardian. Y el hecho de que lo tengamos en Ultra se agradece bastante. Realmente si el Voiceless no ha tenido mucha relevancia actualmente es porque ha sido pues desplazado en el tier por otros decks que están mucho más fuertes ahorita. Pero es un deck que puede regresar y realmente es una estrategia bastante interesante que creo que puede tener muy buen recorrido a futuro. Y bueno, siempre se agradece tener aumentos de rareza para las staples que se juegan en ciertos decks, como es el caso del Dynamondo, que solamente existía en común, que fue la versión que nos vino en la expansión de salida de Photon Hypernova. Después tenemos aumento de rareza para Big Knight Philly, que esta carta también estaba en común. Después tenemos aumento de rareza en Ultra para lo que es Quibbles de Blade Dragon, una carta que antes estaba en común también, y realmente esta carta la he visto en varios decks, sobre todo lo que es el deck de los Tempests. Tiene sus aplicaciones también en el deck de los Resonadores por la capacidad de estar generando invocaciones de sincronía de oscuridad de dragones del extra deck. Entonces es una carta recurrente en ese deck también. Y bueno, acá ya lo tenemos en Ultra, creo que se puede ver bastante bien con este aumento de rareza. Después tenemos uno de los favoritos y creo que de las mejores cartas que tenemos en el apartado de las ultras confirmadas. Y tenemos que hablar de Unchained Soul of Shiyama, que bueno, esta carta como todos sabemos es parte del motor que se está jugando ahorita de los Unchained en diferentes estrategias como lo que es Jewel, sobre todo principalmente Jewel. Tenemos también lo que es reimpresión para Jen the Diamond Tiger y tenemos también Candy Warrior Dragon. Estas cartas son un poquito de relleno, pero bueno, ahí están. Después tenemos el Galaxy Summoner, que lo habíamos comentado en el video anterior. Tenemos también algunas cartas para lo que son los Melfis. En este caso tenemos Melfi Hide and Seek y tenemos también Melfi Delicious Memory. Después tenemos Angel of Blue Tears, que es una carta que tiene sus aplicaciones actualmente en decks de Snake Eyes con Finsmith. Acá tenemos un aumento de rareza también para esta carta. Después tenemos Vanadium Imaginings, que si bien no es una carta que se juega en todas las versiones del Vanadium, realmente es bastante interesante, ya que nos permite estar revelando un monstruo Vanadium o un monstruo Visas Starfrost en nuestra mano para robar dos cartas después. Y después podemos poner una carta, en este caso colocar una carta de nuestra mano en el fondo de lo que es el deck, además de que podemos desterrarla del cementerio, seleccionar un monstruo que controlemos con 1500 puntos en el ataque, 2100 en la defensa y ese monstruo es tratado como túnel hasta el final del turno, lo cual te da bastante juego teniendo en cuenta que los Manadiums son un deck que pueden acceder bastante fácil a invocaciones de sincronía del extra deck e incluso monstruos como Visas Anritara lo podemos estar convocando incluso usando dos tuners, entonces está bastante bien. Y bueno, esta carta existía también solamente en común y salió en la expansión de Cyber Storm Access. Por último, para el apartado de las ultras tenemos aumento de rareza también para lo que es Stratling Stare of the Snake Eyes, que es la trampa del arquetipo. Pasando con el apartado de las cartas prismáticas secretas, tenemos un montón de confirmaciones nuevas, otras cartas que ya sabíamos que venían acá, pero no teníamos una rareza confirmada. Y bueno, en efecto tenemos que varias de las cartas que estaban en el apartado de las rarezas desconocidas ya se han confirmado como cartas prismáticas secretas, como es el caso de la Dark Magician Girl. Tenemos también lo que es el Red Eyes. Pero bueno, entramos de lleno con las cartas más importantes, en este caso pues las cartas relevantes en el meta o que de plano estaban algo caras actualmente, como es el caso del Chaos Angel, que lo tenemos acá reimpreso ya en Prismático Secreto. Me pareció interesante la decisión de traerlo nuevamente en Prismático Secreto, ya que esta carta salió en secreto también en su expansión de salida. Tenemos también lo que es el Typhoon, que bueno, esto es un aumento de rareza, es una carta que existía en Ultra y aquí lo tenemos en Prismático Secreto, lo cual puede afectar en buena medida lo que es el mercado. Puede que esta carta retenga lo que es el precio que tiene actualmente. Realmente no creo que baje mucho, ya que normalmente cuando las cartas suelen recibir reimpresiones con aumentos de rareza suelen retener los precios un poquito más que las cartas que reciben rarezas un poco más bajas, en este caso reimpresiones en las latas o otros sets
de reimpresiones. Tenemos también lo que es la Queen de Virtues, que bueno, esta carta era la más cara que teníamos en lo que respecta al arquetipo de los branded. Aquí finalmente la tenemos reimpresa en prismática secreta, lo cual se agradece bastante. Tenemos también lo que es Elemental Hero Shiny Neo Sweetman, que es una carta que se estaba encareciendo actualmente. No es relevante en el meta ni nada por el estilo, pero todos sabemos que el deck de los héroes tiene muchísimo fandom en la comunidad. Recientemente se anunció soporte para lo que es la línea de los Evil Hero, que ya vamos a tener ese soporte en varios meses por acá por el TCG. Y bueno, tenemos que esta carta estuvo teniendo picos de cotización bastante interesantes en el mercado últimamente. Pero ya con esta reimpresión muy probablemente va a estar devaluando, siendo una carta bastante accesible para el bolsillo de toda la comunidad. Después tenemos obviamente los artes alternos para los invokers. En este caso tenemos el Mekaba y tenemos la propia Invocation, que creo que este arte que tenemos acá es muchísimo mejor que el arte original. El Mekaba pues es debatible, a mí me gusta más lo que es el arte original, pero puedo entender por qué a la gente le guste un poquito más este que tenemos aquí. Luego tenemos también los artes alternos para Raigeki, tenemos también Limited Removal, esta vez con el dragón definitivo de 3 cabezas, el Ciberdragón. Bastante chévere en lo que es el arte, y tenemos también el reloj este que teníamos en el arte original también. Luego tenemos el Harpy Feather Duster con la arpía pues lanzando el ataque. Eso está muy bien también. Y bueno, todas estas cartas nos vienen en prismática secreta, como habíamos teorizado en otro video compartiendo pues las noticias de la Mega Lata. Y bueno, tenemos también lo que es Tuning. Me gusta mucho también este arte, creo que es mejor que el arte original también. Y luego pasamos con otras cartas de hechizo y trampa que pues pueden ser relevantes en el meta o de plano estaban algo caras actualmente, como es el caso del Theosis, que era la última carta que faltaba para lo que viene siendo el arquetipo de los Kashtira, obviamente junto con el Kashtira Tearlament, que ya nos viene también, probablemente lo vamos a tener impreso en esta lata también, aunque no se ha confirmado. Luego tenemos lo que es la Triple T, que había tenido varias reimpresiones en el TCG, pero acá ya muy probablemente la vamos a tener de una forma mucho más accesible, mucho más masiva, y va a estar devaluando de precio también. Tenemos por acá lo que es la Guante Seeker of the Sinful Spoils, carta muy importante, la más cara que teníamos en el Power Creep pasado. En este caso, cuando los Snake Eyes estaban dominando, que actualmente aún lo están, pero sabemos que ya en la banlist les van a estar pegando bastante duro a lo que es este deck. Y bueno, aquí tenemos ya reimpresión de esta carta también, que actualmente está devaluando considerablemente. Ya próximamente vamos a estar cubriéndola en un Market Watch. Después tenemos el Bonfire, una carta que se confirmó recientemente, creo que para la fecha que estamos haciendo el video. Creo que fue el día de ayer que tuvimos la confirmación de esta carta en prismática secreta. Y bueno, se agradece bastante tener finalmente lo que es el Bonfire de forma accesible. Y después tenemos obviamente Transaction Rollback, carta bastante recurrente en decks de trampas como el Labyrinth, los Paleozoicos, etc. Entramos de lleno entonces con el apartado de las cartas Quarter Century Seeker Rare, y vaya que tenemos varias confirmaciones nuevas por acá. Creo que varias de las cosas que tenemos acá son debatibles, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero siempre es bueno recibir un montón de cartas Quarter Century que vas a poder conseguir relativamente fácil porque sabemos que están confirmadas en los sobres, entonces te pueden tocar cosas bastante chéveres por acá, y si no ya las puedes comprar por separado, y muy probablemente estas cartas Quarter no van a estar tan caras ni van a tener precios tan disparatados como las Quarter que recibimos por ejemplo en los core sets, que tienden a ser difíciles de conseguir y por ende tienden a retener mucho más precio en el mercado. Y bueno, una de las recientes adiciones que tuvimos acá fue el Cosmic Blazer, carta muy importante en el deck de los Centurión actualmente. Es una carta pues recurrente en las estrategias de sincronía, decks que pueden escalar fácilmente haciendo invocaciones de sincro. Y bueno, esta carta va a tener su relevancia una vez que tengamos también liberado lo que es la estructura de los Blue Eyes, que ya va a estar saliendo próximamente por acá por el TCG, y mucha gente está diciendo que va a ser un contendiente al meta. Y bueno, esta carta actualmente solamente tenía dos versiones, siendo una versión en común que la tuvimos en el Legendary Duelist Magical Hero, que de hecho esta versión, a pesar de ser en común, nos vino short print en ese set. Y también tuvimos la versión que nos salió en la expansión de salida, que fue el Duelist Saga, que es una versión en Ultra con un foiling bastante diferente. Sabemos que las cartas de Duelist Saga tenían su foiling específicamente para esa expansión. Que bueno, de hecho a la gente en su momento no le gustó mucho, pero es una expansión que ha envejecido bastante bien, ya que muchas de las cartas que tenemos acá han escalado en precio, como es el caso del propio Cosmic Blazer, que actualmente lo que es la versión de Duelist Saga tiene un valor de $19.66. Tenemos también lo que es el Blue Eyes, que ya está superando los $20, etcétera, entre otras cositas que podemos conseguir en ese set. Y bueno, acá tenemos reimpresión para este monstruo en Quarter Century, que muy probablemente esto va a estar afectando también el resto de versiones que existen actualmente en el TCG, ya que la gente va a estar buscando directamente lo que es esta carta, siendo que la versión Quarter va a ser la más rara en términos de rareza. Tenemos también el Tyrant Red Dragon Archifiend, que bueno, me hubiese gustado ver otro monstruo del arquetipo de los Red Dragon Archifiend para este apartado. Creo que hubiera funcionado mucho mejor el Skyray.
Tenemos también el propio Calamity, aunque lo prohíban, sería excelente ver esa carta en Quarter Century. Creo que se puede ver bastante bien, pero bueno, ustedes me dejan en los comentarios qué opinan al respecto. Después tenemos el Ace Synchro Stardust Dragon, que lo habíamos cubierto ya en el otro vídeo de noticias también. Tenemos el número 39 Utopia Double. Tenemos también lo que es el número F0 Utopic Draco Future, que es una carta bastante recurrente en decks que pueden spamear invocaciones X y Z. En este caso, los Phantom Knights, los Goblin Bikers, etcétera. Ese tipo de estrategia que puede acceder bastante fácil a los monstruos Exit. Después tenemos a Yubel, que creo que esta carta a mucha gente le va a gustar, sobre todo los jugadores Yubel, que actualmente es un deck que tiene mucha popularidad. Es un deck que ha tenido un excelente recorrido, es prácticamente el mejor deck del formato que tenemos actualmente. Y bueno, el hecho de que tengamos esta versión en Quarter Century se agradece mucho, ya que las versiones de rareza alta de este naipe actualmente están algo caras, ya que son algo antiguas, y tenemos que esto puede afectar de forma positiva también lo que es el formato, ya que esas cartas que son un poco más viejas o más vintage de este monstruo pueden estar devaluando un poco en precio, o bien se pueden encarecer mucho más, nunca se sabe, pero bueno, ahí está. De todas formas, el tener pues esta carta en Quarter creo que abre la brecha de tener al menos una versión de rareza alta de este naipe que sea más o menos accesible y que se pueda conseguir por un precio bastante módico. Y ahí está. Tenemos también lo que es el Pancracio, que ya lo habíamos cubierto también en el otro video. Creo que esto puede ser una señal de que lo tendremos a 3 finalmente en la próxima Banlist. Tenemos también recientemente anunciados los 3 gadgets. En este caso tenemos el Green Gadget, tenemos el Red Gadget y tenemos el Yellow Gadget. Creo que esto puede funcionar bastante bien, el hecho de que tengamos estos monstruos acá, sobre todo porque el arquetipo de Shining Sarcophagus ha levantado bastante hype, ha generado pues muchísima nostalgia en lo que es la comunidad que pues creció con el anime original, las cartas de el joven Yugi, etc. Y bueno, realmente estas versiones en Quarter recuerdan mucho también a lo que fueron en su momento las versiones de Hobby League, que son versiones bastante raras de lo que son los gadgets. Y nada, ahí están también. Después tenemos lo que es El Honesto, que es una carta que tiene bastante fandom en la comunidad también. Es una carta que apareció en la 4ª temporada de Yu-Gi-Oh! GX. Y pues tuvo sus aplicaciones en su momento. Realmente fue una carta bastante buena en el Battle Phase. Entonces ahí está. Se merece su espacio también en la medalata. Después tenemos Speedroid Teartop para implementar lo que es la toolbox de los decks que pueden spamear monstruos de nivel 3. En este caso, decks como los Goblin Bikers, los Phantom Knight, incluso los Salamangreat pueden usar lo que es este naipe también. Pasaríamos entonces también con The Phantom Knight of Silent Books. Creo que está muy bien tener esta carta en Quarter Century. Antes habíamos tenido lo que es el Turn Skills en Starlight. Y bueno, ya con esta carta en Quarter el deck va a estar mucho más foliado, mucho más bonito. A mí me encanta lo que es este deck, ustedes lo saben. Y realmente agradezco mucho especialmente tener una reimpresión de este naipe en Quarter. Después tenemos lo que es el Win Kuribo, que ya lo habíamos mencionado también. Tenemos lo que es el Blue Eyes, que lo habíamos cubierto anteriormente. Y por último tenemos también lo que es Toon Kingdom, que realmente me pareció bastante irrelevante tener esta carta en Quarter, ya que la habíamos tenido en Ultimate. Y bueno, realmente creo que este espacio lo pudimos haber ocupado en otra cosa. Pero, como siempre, Konami nos mete un poquito de relleno, algunas cositas buenas, otras cositas interesantes, unas más relevantes que otras. Y bueno, ahí está. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de todas estas cartas que tenemos en el apartado de las Quarter. Y con mucho gusto estaremos debatiendo y hablando al respecto. Por último tenemos también, sin confirmar de rareza, el Trident Dragon, que sabemos que va a venir en esta lata, pero aún no sabemos si va a venir en Quarter, no sabemos si va a venir en Prismatic Seeker Rare. Obviamente no creo que nos venga en Quarter, ya que ese apartado es única y exclusivamente para cartas que aparecieron en el anime o de repente son relativas a arquetipos que aparecieron en el anime. Pero bueno, creo que me aventuro a decir que esta carta va a ser para el apartado de las prismáticas secretas. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenemos para el vídeo del día de hoy. Espero como siempre que les haya gustado, que les haya servido y no menos importante, que se hayan pasado un buen rato, que es el propósito fundamental de traer estos vídeos al canal. Y sobre todo que ustedes se mantengan informados también de cara a la salida de las nuevas expansiones, las noticias, las cositas que acontecen por acá. Y nada, les encargo que me dejen en los comentarios qué opinan de todas estas confirmaciones que estamos teniendo, todas estas cartas que van a venir en este nuevo set de la Medalata. Que les recuerdo que esta expansión tiene un tamaño de 400 cartas, entonces realmente faltan varias cosas por anunciar por acá. Pero nada, eso es todo por el momento. Nos estaremos viendo en la próxima entrega. ¡Chao!